Doctor Luis, usted diga con quién continuamos. Pues no sé, está aquí listísimo el doctor Hirata, si pudiera tomar la palabra. El doctor Hirata escribió dos intervenciones, ¿no? Exacto, sí. El trabajo en equipo, génesis de gobernanza y el arte de dirigir la escuela por sí misma. Y el segundo es el control y monitoreo. Adelante, doctor Hirata. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarlos a todos ustedes, doctora Adriana García, doctor Luis Cortés y el resto de nuestros colegas que participaron en este proyecto y por supuesto a quienes están también unidos a esta reunión de Zoom. Pues básicamente voy a tratar de agruparlo todo lo que escribimos en una sola intervención. Creo que la parte importante de hablar de la escuela holográfica, ¿no? Es un poquito la diferencia entre un holograma y una fotografía. Básicamente, una fotografía, si uno la corta en pedacitos, pues lo único que ve es el cachito que le toca. ¿Está bien? Claro. En cambio, en un holograma, no importa qué tan pequeño corte uno esta figura o esta imagen holográfica, siempre cada pedacito va a tener la imagen del todo. Entonces, esa quizás sea una de las diferencias importantes del por qué estamos hablando de la escuela holográfica. Que con solo ver una de las partes, en lugar de verla como un agregado, tenemos que estar viendo ese pedazo como si fuera también un sistema. Es decir, es la réplica en lo individual de lo que representa el sistema completo. Y esto, pues, se dice fácil, pero no necesariamente todas las organizaciones están diseñadas para poder ser, digámoslo así, holográficas. La mayoría son fotográficas. Sí. Es decir, uno ve el área de académica, que está separada del área administrativa, en todas, desde las universidades hasta las prepas, secundarias, primas, todo está separado así. Pero uno, aunque ve la parte académica, luego tiene coordinación de ciencias, coordinación de esto, coordinación del otro. Y pues cuando uno ve cada pedacito, ¿verdad? No alcanza a ver la magnitud del todo. Y sin embargo, estamos hablando de eficiencia, estamos hablando de productividad, estamos hablando de cobertura, de oportunidad, de equidad. Hablamos de lo que son las habilidades para la vida. Pero cada uno lo enfoca o lo aplica desde el pedacito que ve. Entonces, si yo estoy en un cachito y digo voy a tratar de ser más eficiente, tener mejor desarrollo en los alumnos, mayor equidad, obviamente habilidades para la vida, el amor, el saber ser, vivir, convivir y todo, pero lo vemos solamente desde nuestra perspectiva. Entonces, el gran reto que tiene una visión holográfica, que es el título del libro, es cómo poder lograr tener desde cualquiera de las diferentes funciones que están en una institución o una organización, la capacidad de poderlo entender. Entonces, entre los diferentes temas o puntos clave que nosotros podemos mencionar en lo que a un servidor le tocó contribuir, es que vivimos es un paradigma, sí, en el que pensamos que si cada uno hace lo que le toca y lo hace bien, la suma de los buenos me va a dar una institución o una organización buena. Es decir, si todos hacemos las cosas perfectas, la suma de los perfectos nos va a dar una institución perfecta. Y esto es falso. Desde el enfoque sistémico, esto es falso, porque en un sistema lo que se necesita no es que las partes sean perfectas, sino que las interacciones entre las partes sean perfectas. Esto entonces implica que en un enfoque fotográfico, si yo corto la fotografía en pedazos, cada uno de los diferentes pedazos tenía que estar interactuando con el resto para poder generar por primera vez una imagen. Puede ser la imagen del presente, la foto actual, pero podría también ser la visión o la visualización de un futuro deseado viable. Bueno, ahí hay una diferencia entre el futuro deseado viable y el futuro deseado idealizado, ¿no? Claro. El futuro viable deseado es lo que puedo lograr, que muchas organizaciones dicen, ¿qué puedo hacer con lo que tengo? Pero no se dan cuenta que también existe la pregunta, ¿qué debo hacer o cómo podría yo estar, independientemente de que hoy no lo pueda hacer? Pero finalmente el enfoque fotográfico es nada más decir, bueno, pues cada cachito o cada pedacito hace lo que le toca y cree que si lo hace bien, la suma de los buenos, repito, nos da una escuela. Bueno, eso es falso. Por más bien que lo haga la primaria, si no está
articulada con el siguiente nivel de absorción, que es la secundaria, pues podemos tener la primaria perfecta y la secundaria perfecta, y luego la prepa perfecta o el bachillerato, y luego la educación superior. Pero no están articuladas. En este caso sería una articulación vertical. Si fuera una articulación horizontal, pues sería que no están articuladas los contenidos de la materia de español, de geografía. Ya más adelante en bachillerato, pues filosofía, lógica, matemáticas, álgebra, ciencias sociales, historia del mundo y demás, ¿no? Y si hoy lo cuestionamos, realmente en la mayoría de las organizaciones tenemos una visión fotográfica. No nos damos cuenta que la responsabilidad de generar un todo, como dice la teoría de sistemas, es un conjunto de partes que interactúan entre sí para el logro de un fin común. Entonces, el primer paso es que tener claros todos cuál es el fin común, y ese fin común, que si es una visión, es un fin ideal, debería de ser común a todos desde el punto de vista de un gran sistema. El sistema educativo, el reto que tiene es que además está por arriba del sistema educativo hay otros suprasistemas, es decir, hay sistemas más grandes. El entorno es diferente para cada una de las escuelas, obviamente si lo separamos en escuelas privadas o públicas, si lo separamos en educación donde está uno u otro sindicato, está también educación donde exista mayor participación de los padres de familia y no tanta participación de los padres, o donde hay una contabilidad social o una contraloría social más activa y una menos activa. Es decir, depende la escuela también, no solo del esfuerzo que hagan los que estamos adentro, sino lo que pasa afuera de nosotros, que también tiene interacciones con nosotros. Entonces, en este enfoque holográfico, un punto en el que hablamos con mucha fuerza es el tema de las interacciones. Es decir, no tiene sentido hablar de la mejora si esta mejora solamente mejora las partes, pero no las interacciones entre las partes. Entonces, creemos que en una visión holográfica, el enfoque de cualquier organización, en este caso la escuela, tiene que estar muy dirigida a detectar esas interacciones y tratar de optimizarlas. A lo mejor las interacciones son buenas y las piezas o las partes o las funciones, departamentos, no son perfectos, pero sí podemos optimizar y tener un sistema cada vez más perfecto. Eso es muy curioso. Las partes no son perfectas, pero si las interacciones son cada vez mejores y más perfectas, el sistema sí se hace más perfecto. Entonces, no importa que no haya necesariamente, ¿verdad?, que todos seamos iguales. De hecho, es muy valioso que todos seamos diferentes. Claro, lo que importa es dónde nos tocamos, dónde nos interactuamos. Y ese esfuerzo no lo estamos haciendo hoy y no lo estamos haciendo, digo, en una empresa, en una institución, en una ONG, en un albergue para migrantes. No lo estamos haciendo. Se nos olvida que la palabra mágica, uno, es capacidad de interacción. Y esa interacción tiene que tener un fin común. Por eso es importante la visión, porque al menos tenemos que ponernos de acuerdo a dónde vamos o a dónde queremos llegar, ya sea a dónde podemos o a dónde deseamos llegar, y en base a esa dirección optimizar las interacciones. Y con eso solamente podríamos, con el mismo dinero, recursos, tiempo, personas, definitivamente podemos triplicar o cuatriplicar el resultado. Mismo esfuerzo, quintuplicar el resultado. Básicamente eso está demostrable, eso no lo estoy diciendo yo de mentiras. Entonces, en ese sentido, hablamos en nuestras contribuciones, primero de lo importante que es la visión holográfica desde la perspectiva de las interacciones. Después hablamos de modelos que hoy nos permiten medir esas interacciones. Es decir, no estoy hablando de algo que no se pueda medir. Lo que no se mide no se controla y no se puede mejorar. Entonces, hablar de la visión y hablar de las interacciones y hablar de muchas cosas sin una métrica es estar como en un pantano. Hoy se puede medir y ponemos un ejemplo, algunos casos, de cómo se pueden evaluar estas interacciones, cómo se pueden mapear, cómo se pueden ver en herramientas estadísticas interesantes. Digo yo, ¿no? Yo lo escribí, pero que me parecen pertinentes. Y al final, estamos hablando sobre el tema de mejora continua, que es un tema que a mí en lo personal me ha apasionado toda mi vida. Pero ¿cómo se ha implantado la mejora continua, hablando en México, en los sistemas educativos? Por grandes personas, personas que han tenido un ideal y muy buenas personas. ¿Está bien? Pero que cuando se trata de implantar la mejora continua, la calidad educativa, las habilidades para la vida y todo,
desde una perspectiva fotográfica, no funcionan. Y entonces tenemos cosas, como ya se mencionó por parte de la doctora Adriana, de usted, que hemos tenido esfuerzos en el pasado, y no pocos, muchos, de muchos pioneros que han intentado hacer cosas. Pero hemos tratado de tener equidad, de tener oportunidad, tener desarrollo social, ¿verdad? Pero no lo vemos desde una perspectiva en donde hay interacciones entre nosotros, educación con salud, educación con desarrollo humano y social, educación con gobierno, educación con otro tipo de instituciones, pueden ser públicas o no públicas. En ese, o si hablamos a nivel de países, pues tendría que haber interacción a nivel binacional, porque es importante bueno, aquí los que han vivido en la frontera lo saben. La gente vive en Tijuana, pero estudian en San Diego. La gente vive en Ciudad Juárez, pero muchos también estudian en El Paso. Eso es un paradigma diferente. Y todo lo que debemos resolver en la Ciudad de México, y en la Ciudad de México de repente hay ceguera de taller de todas las realidades que hay en todo nuestro país. Cada región, cada ciudad tiene sus propias problemáticas y por lo pronto, por ende, formas de pensar y emociones del alumnado. Todo es diferente. Y esto de la mejora continua se empezó a implementar en las empresas a finales o cerca del año 2000, pero con el famoso ISO 9000, que es calidad y mejora continua. Pero ni aún en una empresa pequeña ha logrado dar sus frutos porque se desconectan las partes, los departamentos, como usted dice, no se integran y luego cambian de personal, llegan personal nuevo, en este caso en la escuela, docentes nuevos, hay movimientos, ascensos, cambios normales, y volver a empezar con los que vienen llegando a retomar, no conecta la mejora continua. Yo sé perfectamente bien que tenemos una deficiencia ahí y mucho más en la escuela, que es un órgano muy grande, la mejora continua. Gran aportación que nos hace doctor Hirata. Muchas gracias. Orden. Y pues bueno, básicamente yo diría eso. Entonces, tenemos toda esta parte de colaboración y pues nada más al final diría que el error que hemos cometido es específicamente hacer puros proyectos de mejora a nivel macro, y a nivel micro, a nivel escuela, pero no hemos desarrollado una cultura y una disciplina de calidad y tampoco hemos construido sistemas completos de mejora continua. Y que no es difícil. La calidad empezó mucho antes. Es decir, hay países en Sudamérica que tenían ya modelos de mejora continua mucho antes de los 2000. Y hemos copiado en México modelos de esos. De hecho, el doctor Luis Cortés es uno de los pioneros en ese tema. Entonces, desde los 80s hay esfuerzos en México de mejora continua en las escuelas. Han pasado 40 años y no hemos sido capaces de poder hacerlo correctamente. Entonces, creo que la contribución que hacemos, espero sea de buena fe para este esfuerzo que pues uno de los pioneros ha sido el doctor Cortés, pues también sea de beneficio para todos. Muchas gracias a todos. Gusto en conocerlo. Gracias.